de la anatomía que se encarga de estudiar los órganos de la circulación, bien sea de sangre o de linfa. ¿Okay? Hoy vamos a ver la primera parte de la circulación de la sangre. El miércoles vemos la segunda parte. El lunes es el parcial. El miércoles vemos la tercera parte, que es la circulación de la linfática. ¿Ok? Y ya nos queda nada más sistema nervioso central y órgano de la visión. Sistema nervioso central y periférico y órgano de la visión. Entonces, le damos también el trabajo práctico de disección. Hay unos que ni entregaron trabajo práctico. Entonces, nosotros se lo entregamos, ¿verdad? uno no puede hacer más. Entonces, bueno, vamos entonces a estudiar lo que es la circulación de la sangre, la primera parte. Y trabajamos con dos circuitos. Un circuito donde la sangre va del corazón a los pulmones y otro que va de los pulmones a todo el organismo. Y se llama circuito menor, al que llamamos corazón-pulmón, pulmón-corazón. Y circuito mayor, corazón, todos los tejidos y de todos los tejidos al corazón. Todos los vasos que sacan la sangre del corazón, llámese sangre oxigenada o sangre no oxigenada, todo lo que sacan la sangre del corazón se llaman arterias. Y todos los vasos que llevan sangre al corazón se llaman venas. Entonces no es que tengan, fíjense que a la inversa aquí, el corazón, el circuito menor, que es corazón, pulmón, pulmón, corazón. La arteria lleva sangre no oxigenada y la vena regresa con sangre oxigenada. Pero la vena es la que está llegando y la arteria está saliendo, entonces la que lleva la sangre no oxigenada es arteria y la que la trae son venas. Pero en el circuito mayor es a la inversa. Las que sacan la sangre son las arterias, porque la sangre oxigenada, y las que llevan la sangre sin oxigenar son las venas. Estamos. El corazón, ¿verdad? Vamos a ver que está conformado por 4 estructuras. 2 que están arriba, que se llaman aurículas, y 2 que están abajo, que se llaman ventrículos. Aurículas y ventrículos. El corazón tiene forma de cono, con una base dorsal y un vértice ventral. ¿Okay? Ya les hablé de los vasos, las arterias, la vena, y los capilares son estos que vemos acá, esta red que está acá, que es donde la sangre llega al tejido, irriga el tejido, le da oxígeno, toma CO2 y entra por los capilares venosos y va a fluir entonces de la periferia al corazón y se va a concentrar en 2 grandes vasos, que son la vena cava caudal, que recoge toda la sangre del miembro pélvico, cavidad pélvica, cavidad abdominal, parte de la cavidad torácica, y la vena cava craneal, que recoge la sangre de toda la cabeza, cuello, miembro torácico y parte anterior del tórax. ¿Ok? La sangre, que la van a ver con detalle en histología, es una sustancia que contiene células sanguíneas y plasma. Tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, ¿okay? Tiene plaquetas. Eso lo van a ver con detalle allá. Aquí vemos el corazón, vemos un corte y vemos acá el corazón izquierdo, el corazón derecho. Es decir, que el animal está mirando para allá. ¿Okay? Corazón izquierdo, corazón
derecho. ¿Estamos ubicados? Como podemos ver, esto que está acá de azul redondito es la aurícula derecha y esto que está acá es la aurícula izquierda. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Ok? Perdón, este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Ok? Así tenemos entonces que en los orificios de la aurícula y los ventrículos comunican por este orificio, que por estar entre las aurículas y los ventrículos se llama orificio aurículo ventricular. Orificio aurículo ventricular. Y está separado uno del otro por una válvula que abre y cierra. Y así tenemos la válvula tricúspide en el ventrículo derecho y la válvula mitral en el ventrículo izquierdo. Mitral o bicúspide. Y esta es tricúspide o triglochina. Hay una circulación que hace el corazón. El corazón es una bomba. Eso es lo que es. Es el aparato que bombea la sangre. La recibe y la bombea, la recibe y la bombea. Y la bombea al mismo tiempo a los pulmones y a los tejidos. Y recibe al mismo tiempo la que viene de los pulmones y la que viene de los tejidos. A través de unos movimientos que se llaman sístole y diástole. Sístole es la compresión y plum, bombea. Diástole se relaja para recibir la sangre. Entonces, vamos a hablar de sístole auricular y sístole ventricular. Vamos a hablar de diástole auricular y diástole ventricular. Las dos se contraen y se relajan al mismo tiempo, es decir, las dos aurículas o los dos ventrículos. Pero mientras uno se contrae, si las aurículas se contraen, el ventrículo se relaja. Si se contrae el ventrículo, las aurículas se relajan. Entonces, yo tengo acá dividiendo aurícula y ventrículo. ¿Ok? Acá pasamos una línea. Aurícula y ventrículo. La sangre me llega a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Y me llega a la aurícula derecha por las venas cavas craneal y caudal. Allí dice inferior y superior porque es en humano. Pero yo tomo el dibujo porque me esquematiza muy bien lo que yo quiero explicar. Amiga, se pone la bata antes de entrar. ¿Ok? Pero esto es vena cava caudal, vena cava craneal. ¿Ok? Esta es la vena cava caudal y esta es la vena cava craneal. ¿Ok? Entonces, cuando la aurícula, las dos aurículas, hacen sístole auricular, se contraen, ¡plum!, y empujan la sangre a los ventrículos. Se abren las válvulas y ¡plum!, la sangre cae a los ventrículos. ¿Ok? Una vez que están en los ventrículos, viene la sístole ventricular. Se contrae el ventrículo y va a sacar la sangre por la arteria pulmonar o por el tronco aórtico primitivo, porque los dos hacen lo mismo. Al mismo tiempo que envía al corazón, envía todo el tejido. Perdón, al pulmón envía todo el tejido del organismo para que se oxigene. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, estas válvulas blum, cierran, y la sangre no le queda otra que salir por aquí y por aquí. Si la válvula mitral o la tricúspide no cierra bien, se produce un reflujo hacia arriba de la sangre y es lo que conocemos como soplo. Es decir, no está sellando herméticamente las válvulas y cuando el ventrículo se contrae, la sangre, además de ir por acá, se devuelve para allá y se devuelve para acá. Y hay un sonido que el cardiólogo lo va a detectar con el estetoscopio. ¿Okay? De que hay un se está fugando, la sangre se está devolviendo a la aurícula. Fisiológicamente no debe suceder eso,
que son los animales que nos interesan a nosotros, los que están sanitos. Después ustedes compararán los sanos con los patológicos. ¿Ok? Por ahora, ella cierra herméticamente aquí y cierra acá. Y están estas válvulas, que son las válvulas de la aorta pulmonar y la válvula del tronco aórtico primitivo. Aquí son una válvula con 2 festones. Aquí es una válvula con 3 festones. Y pasó. Y estas son 3 válvulas. No es una válvula con 3 festones, sino que son 3 válvulas. Después vamos a mirar. Entonces, cuando el ventrículo se contrae en la sístole, ¡plum!, se cierra aquí y la sangre sale por aquí y por aquí. Y en ese momento viene la diástole auricular, es decir, se relajan las aurículas para que la sangre que viene de los pulmones entre aquí y la que viene del resto del cuerpo entre aquí. Y se llena. Ya estos están vacíos porque se contrajeron y bombearon. Entonces viene la contracción auricular y relajación ventricular. Y vuelve y blum, se abre esto y pasa la sangre de arriba para abajo. Y así va. Y nosotros escuchamos Dunlop, 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 que es el sonido característico del corazón. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Saben cómo funciona? Es lo que me interesa. ¿Ok? Aquí tenemos, igual. ¿Ok? Si vemos, aquí tenemos el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y vemos que la sangre sale por el tronco aórtico primitivo para distribuirse en el cuerpo. Y la que está en el corazón derecho viene a salir por la aorta pulmonar para llegar a los pulmones derecha e izquierda. ¿Ok? Va a cada pulmón. Ojo, esa es la sangre que le llega a los pulmones es funcional, es para que oxigene, pero ella no se nutre de esa sangre. Los pulmones no se nutren de esa sangre. Tiene que haber, amiga, lavada. ¿Cómo? Esperando que, pero... Ok, entonces, ya hablamos de las arterias, hablamos de las venas y hablamos de los capilares. Las arterias sacan la sangre. Las venas traen la sangre al corazón. Y los capilares es donde está el intercambio. ¿Ok? A nivel de los tejidos. Aquí vemos las características, me interesa ver acá, en una representación macroscópica, de una ampliación de lo que es la red de capilares, venosos y arteriales. Entonces la sangre viene, le sale por los capilares a los tejidos, le da el oxígeno al tejido, toman el CO2 y entran entonces por los capilares venosos y se devuelven recogiendo toda la sangre del miembro pélvico, cavidad pélvica, y llegan a la vena cava caudal para llegar al corazón. Y lo mismo hacen la cabeza, en los miembros, en todo el organismo. Hay unas moléculas que son de gran tamaño, unas proteínas de alto peso molecular, que la deja abotonada o se sale. Puede ser que uno tenga que salir diciendo como unos bebés. Hay normas y las normas se hicieron para respetarlas. ¿Por dónde iba? Ajá, unas moléculas grandes, ¿ok? Cuyo peso molecular es tan grande que no entran por los poros de acá, de los capilares arteriales y venosos, sino que van a entrar por los capilares linfáticos. La diferencia entre el circuito de sangre y de linfa es que la sangre tiene dirección centrípeta porque va del corazón hacia afuera y dirección centrífuga y centrípeta. En cambio la linfa solamente es centrípeta. O sea, solamente hay vasos linfáticos que recogen en los tejidos las moléculas grandes, los que no pueden pasar por los capilares, y los van a llevar al corazón también.
porque ella se une con la vena cava caudal antes de llegar al corazón. El vaso linfático, el gran vaso linfático, el gran conducto torácico, va a llegar a la vena cava caudal y ¡pum!, llegan al corazón. Mezcla eso que no pudo con la sangre y se mezcla y llega al corazón y vuelve a ser bombeado. Todo el circuito. Aquí vemos. Entonces, corazón, pulmón, circuito menor. Corazón, resto del organismo, corazón, circuito mayor. ¿Ok? Aquí lo tenemos. ¿Qué hace la sangre que va en el circuito menor? Va a la hematosis. Eso es lo que hace el pulmón. La oxigena. La sangre le da el CO2 que tomó de los tejidos y se lo deja allí a los alveolos. Y toma el oxígeno. Para poder llevarle oxígeno a los tejidos que no se mueran. Y eso es constante. Taca, 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 todo el tiempo. Entonces, como les dije, no es que va primero a bombear el ventrículo derecho, después bombear el izquierdo, no. Bombean los dos ventrículos y bombean las dos aurículas. Las dos aurículas se contraen y plum, tiran en la sangre los ventrículos. Vienen los ventrículos y se contraen y le envían a los pulmones y a los tejidos. Cuando esto está sucediendo, los aurículas están recibiendo sangre sin oxigenar. Y la oxigenada. Para volver a enviar a los ventrículos y así. Aquí ven, como un resumen. Circuito menor. Ventrículo y aurícula derecha. A la válvula semilunar que está en el inicio de la aorta pulmonar. Va a los pulmones, se produce la hematosis. Viene por las venas pulmonares. Son de 4 a 5 venas pulmonares que vienen de los pulmones al corazón. Llegan a la aurícula. ¿A qué aurícula? ¿A qué aurícula? A la izquierda. Vienen a la aurícula izquierda. ¿Okay? 4 o 5 venas pulmonares, pero llevan sangre oxigenada. Se están llevando sangre al corazón. Luego llegan esas venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, válvula semilunar, aorta abdominal, aorta y va al organismo. Esto entonces es circuito menor, circuito mayor. Aquí tenemos circuito mayor, ventrículo izquierdo, válvula semilunar, aorta, organismo, vena cava craneal y caudal, vuelve a la aurícula derecha, ventrículo derecho, para formar parte del circuito menor. Todo esto es el circuito mayor. Ahora el corazón. El corazón ya le dije que es el órgano que bombea la sangre, es una bomba. ¿Okay? No es una bomba de tiempo, es una bomba de trabajo. ¿Okay? Y estas son las características promedio que hay en cuanto al corazón. Le dije que tiene forma de cono, por ahí hay un corazón, pásame aquel, el otro. Por ahí hay otro, ¿no? Hay otro. Ok. Vemos el corazón que tiene forma de cono, ¿verdad? Tiene un surco longitudinal, un surco horizontal que está entre el aurículo y los ventrículos. Y por estar entre aurículo y ventrículo se llama surco aurículo ventricular. ¿Cómo se llama el orificio entre el aurículo y los ventrículos? Orificio aurículo ventricular. Entonces, pero tiene que tener nombre. Este se llama surco, aquel se llama orificio. ¿Ok? Sí, porque no, si me dice aurículo ventricular, yo no sé si me está hablando del surco, me está hablando de los orificios. ¿Ok? Y me tiene que colocar el apellido, si es derecho o izquierdo. Pero fíjense que uno tiene una válvula con 2 pectones y otro tiene una válvula con 3. ¿Okay? Una es mitral y otra es tricúspide. Entonces, vemos acá el corazón. En un animal, en el humano, por ejemplo, ¿ok? En el humano, tenemos que el corazón está bien definido en un corazón derecho y un corazón izquierdo. Pero nosotros tenemos el pecho comprimido de adelante hacia atrás. En cambio, los animales están comprimidos de un lado al otro. Esa compresión hizo que el corazón girara para poder amoldarse a la capacidad de la cavidad torácica. Entonces, el corazón que era derecho se hizo craneal. No, el izquierdo no. Si está así y giró. El que estaba derecho se hizo
craneal, y el que era izquierdo se hizo caudal, pero no, el giro no fue de 180 grados, fue menos. Entonces, si yo miro por el lado derecho, voy a ver que voy a tener mayor proporción del corazón craneal que del corazón caudal. Entonces tengo 3/4 partes de corazón craneal y 1/4 parte de corazón caudal. Y aquí es a la inversa. ¿Ok? Más corazón caudal que craneal. Estamos. El corazón está ubicado en la cavidad torácica de la tercera costilla al quinto espacio intercostal o sexta costilla. ¿Ok? Está en la cavidad torácica en el mediastino medio, adosado a la pared torácica izquierda. De manera que si yo hago un corte en el plano medio, no voy a tener mitad y mitad del corazón. Voy a tener más corazón del lado izquierdo que del lado derecho. De ahí entonces, fíjense que aquí se quitó el pulmón izquierdo para poder ver bien el corazón. Pero hay una estructura que nosotros vimos en los pulmones, que era la escotadura cardíaca, que es mayor en el pulmón izquierdo que en el derecho, para poder yo tener acceso al corazón cuando lo vaya a auscultar. Entonces, cuando usted le manden a llevar el estetoscopio en semiología, que le digan vaya a auscultar ese corazón, usted tiene que irse por el lado izquierdo, porque del lado derecho no lo va a poder hacer. Si usted se va por el lado derecho, inmediatamente el profesor sabe que usted anda grave en anatomía. ¿Estamos? Aquí podemos ver, este que está acá es la aorta descendente o caudal, la aorta craneal. ¿Okay? Dijimos que teníamos un surco auriculoventricular que lo vemos allí relleno por esa grasa cardíaca, que esa grasa, aun cuando uno esté muy flaco, no se usa como energía, siempre está allí y está tapando o cubriendo el orificio el surco aurículo ventricular. Pero también tenemos un surco que me divide los dos ventrículos y las dos aurículas. El que divide las dos aurículas se llama surco interauricular. Y el que divide los dos ventrículos se llama surco ventricular. Derecho e izquierdo. Y ahorita vamos a ver, cuando veamos cómo está esta irrigación del corazón, cómo se distribuye en la coronaria, que tengo que poner a rellenar. Ok. Ahora, lo que es surco por fuera, por dentro se llama tabique. Entonces, el tabique que divide los dos ventrículos se llama tabique interventricular. Y el que divide las dos aurículas se llama tabique interauricular. Entonces no me confundan tabique con surco, porque los dos son interauricular, pero uno es tabique, el que va por dentro y el que está por fuera son surcos. ¿Estamos? ¿Alguna duda por acá? ¿Alguna duda? Entonces déjenme dar la clase. Sí, porque el que está hablando, yo no sé si es que me está preguntando algo, tiene alguna duda, entonces, ¿qué divide por dentro la aurícula del ventrículo? no, ahí se llama, ahí no hay una división como tal, hay 4 orificios que comunican, que vamos a ver en la base del corazón. 2 que son los orificios auriculoventriculares y 2 orificios que son el de la vena cava, el de la aorta pulmonar y el del tronco órtico primitivo. Son 4 orificios. A ver, más adelante lo vamos a ver. Ok. El orificio, el surco izquierdo, se llama surco interventricular paragonal y el derecho se llama surco interventricular subsinusual. Y así le vamos a poner el nombre a las coronarias ahí a ese nivel. La masa auricular
Ya les dije que tenemos un surco interauricular, un tabique interauricular, pero ese tabique interauricular en etapa fetal está perforado por un orificio que se llama agujero de Botán. Comunica los dos aurículos, pero como no, el corazón en etapa fetal no tiene la responsabilidad de enviar sangre a los pulmones a oxigenarse, sino que quien envía la sangre oxigenada es la madre, no pasa nada. Después que nace, ese orificio se tiene que cerrar, porque si no se cierra, se comunica la sangre oxigenada con la no oxigenada y llega poco oxígeno a los tejidos y la persona o el animal se pone como saturado, porque ni camina y se cansa. ¿Por qué? Porque tiene poco oxígeno que le está llegando. Entonces ese agujero se debe de obliterar. Si no se oblitera, se llama agujero de Botán persistente y tiene que someterlo a una cirugía. ¿Okay? Aquí, agujero de Botán, mírenlo aquí. Aquí vemos otra cosa. Vemos acá los ventrículos, ¿verdad? El ventrículo izquierdo o craneal, el derecho o caudal. Y vemos que el ventrículo derecho es el que llega a la punta del corazón. El izquierdo no llega, miren dónde llega. ¿Okay? Si ustedes siguen el surco, miren dónde llega. ¿Cómo no? Este es el que llega a la punta del corazón. Este no, mírenlo aquí. Y termina aquí. Vemos que es más flácido, cuando lo tocamos este es más flácido. ¿Por qué es más flácido? Porque el único órgano al que le envía sangre es a los pulmones y la fuerza que tiene que hacer es mayor. En cambio el otro le envía a todo el organismo, es decir, no hay resistencia. En cambio en este sí, le envía sangre y tiene que represarse y se va dilatando. Por eso es más flácido. Ajá. Vamos a ver acá, y mírenlo acá, miren el surco y miren dónde llega la cima del ventrículo y miren la otra que sí forma la cima del ventrículo, del corazón, ¿ok? Y generalmente es esta la que golpea la pared torácica en cada sístole, ¿ok? Se puede sentir en ocasiones. Ya hablamos del septum cardíaco, hablamos del corazón, de sangre, de los pilares, ok. Adentro del corazón vamos a encontrar unos pilares que son relieves musculares. Y vamos a encontrar pilares de primer orden, segundo orden y tercer orden. Los de tercer orden son los más, vamos a decir, los menos pronunciados. Y son como relieves musculares dentro de las cavidades ventriculares y auriculares. Los de segundo orden se llaman también cuerdas tendinosas, ¿ok? O músculos, o se llaman también cuerdas moderadoras o cuerdas tendinosas, que van de una pared del septum al otro y hacen que limiten la expansión de los ventrículos. ¿Okay? No hay en las aurículas. En las aurículas solamente hay de tercer orden. En el ventrículo hay los tres, primero, segundo y tercer orden. Están los relieves, están las cuerdas moderadoras y están los pilares de primer orden, que también se conocen con el nombre de músculos papilares. Esos pilares tienen unas cuerdas tendinosas que van a la cara ventral de los festones de la válvula mitral y tricúspide. Y van a ver tantos músculos papilares o pilares de primer orden como festones tenga la válvula de ese ventrículo. Entonces, el ventrículo izquierdo, ¿qué tiene? Una válvula ¿qué? La auriculoventricular, dijimos que era ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo? Bicúspide o mitral. Entonces, como tiene dos festones, hay dos pilares de segundo orden. En el ventrículo derecho hay una válvula que es la tricúspide
ahí hay 3 pilares. ¿Ok? Hay 3 pilares. Y mírenlos acá. ¿Ok? Miren los pilares y estas son las cuerdas. Tendidos. Y van, esta es la válvula y van a la cara ventral de la válvula. Esta es la válvula y van a la cara ventral de la válvula. ¿Ok? ¿Qué hacen esos músculos papilares y esas cuerdas? Que cuando la válvula va a cerrar, la detienen, no dejan que se pase hacia arriba. La mantienen allí y cierran herméticamente. Para que no se produzcan lo que dijimos que se conocen como sopas. ¿Ok? Aquí tenemos un corte. Yo agarré el corazón y le hice un corte en el surco auriculoventricular. Y veo la forma de los ventrículos. Aquí tenemos, esto que está acá está dividiendo los dos ventrículos. Entonces es el tabique que interventricular. Este tenemos el corazón que izquierdo y este es el derecho. Este tiene forma de media luna y este tiene forma circular. Si lo vemos, entonces en un corte por arriba yo puedo ver qué ventrículo es cada uno. ¿Ok? Porque se ve perfectamente así. Aquí vemos la proporción de las caras, lo que les había dicho. Miren, 3/4 partes, 1/4 parte. 3/4 partes, 1/4 parte. ¿Sí? Porque se giró. Ya hablamos del orificio auriculoventricular. ¿Ok? Que dijimos que tenemos la válvula mitral y la válvula tricúspide o triglochina. ¿Ok? En el orificio pulmonar, estamos hablando del ventrículo derecho, ¿ok? Que es el que recibe la sangre no oxigenada, va a haber en el origen de la aorta pulmonar una válvula que no es una válvula, son 3 válvulas que se llaman válvulas semilunar o sigmoidea. Y lo mismo en el troncórtico primitivo. Y vamos a verla bien acá, miren. Aquí hay una válvula con 3 festones, 1, 2, 3. Una válvula con 2 festones. Y aquí hay 3 válvulas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esas válvulas de la aorta pulmonar y del troncórtico primitivo tienen en la cima un nódulo que le ayuda a cerrar herméticamente aquí, uno cada uno, para cerrar esto bien hermético, que son los nódulos de Arancio y nódulos de Morgagni, para cerrar herméticamente la aorta pulmonar y el tronco aórtico primitivo. Aquí podemos ver, y vamos a ubicar más adelante, que en esta zona que está acá, entre el orificio del tronco aórtico primitivo, ¿ok? Y la auriculoventricular, vamos a encontrar aquí 2 estructuras que forman parte del esqueleto. Nosotros dijimos que había 3 tipos de esqueletos. ¿Cuáles son? ¿El qué? ¿El qué? O esplánico. Que en el caso del bovino tiene 2 huesos que se llaman huesos cardíacos. El gran hueso cardíaco y el pequeño hueso cardíaco. El pequeño hueso cardíaco es inconstante, a veces no lo encontramos, pero el gran hueso cardíaco siempre está. Y lo podemos palpar, lo podemos disecar, ¿ok? Y va a estar aquí en esta zona. Entonces, aquí no hay un tabique como tal, la pregunta que me hicieron, sino que están los 4 orificios que comunican, 2 de entrada entre aurículo y ventrículo y los 2 de salida, uno de cada ventrículo, ¿ok? El auriculoventricular izquierdo, dijimos la válvula bicúspide o mitral y las 3 válvulas que hay en el orificio aórtico primitivo. ¿Ok? Ahora el corazón está envuelto más o menos como sucedía con el peritoneo. O sea, los órganos no están dentro del peritoneo. ¿Por qué? Porque en etapa embrionaria todos están arriba y cuando comienzan a descenderse, aquí yo inflo un globo que es el peritoneo,
cuando el ventilador, que es el ovario, comienza a descender, se envuelve. Es como si usted agarra un globo y le mete el dedo, así por fuera. ¿Su dedo está dentro del globo? No, ¿verdad? Usted lo saca y no ha pasado, pero se revistió del globo. Entonces, eso que reviste al dedo es el peritoneo visceral, o la pleura visceral, o el pericardio visceral. ¿Ok? Entonces, las envolturas del corazón, por fuera tenemos el pericardio o epicardio, y que tiene una capa visceral, la que envuelve el corazón, y parietal, la que está adosada al mediastino medio. Porque se acuerdan que hay tres mediastinos: craneal, medio donde está el corazón, y caudal. ¿Ok? El miocardio es el músculo cardíaco, es el que bombea. Por dentro está tapizado por otra membrana que es el endocardio. Dentro. Está tapizando todas las paredes de las cavidades del corazón. ¿Ok? Entonces, endocardio de adentro hacia afuera. Endocardio, miocardio, pericardio. Visceral y parietal. Ya está la vemos. Los huesos cardíacos. El gran hueso cardíaco que es constante, el pequeño que es inconstante. ¿Ok? Están entre el mayor está a la derecha y el menor está a la izquierda, entre el orificio aórtico primitivo y el aurículo ventricular caudal o posterior. ¿Ok? ¿Sí estamos? Que es el izquierdo. Aquí. ¿Estamos? Aquí miren esto que está acá. Este es el tronco aórtico primitivo. Y ven esto que está acá. Y esto que está acá. Esas son las arterias coronarias que se originan del tronco aórtico primitivo. Fíjense que el corazón, a pesar de recibir sangre a borbollones, esa no es la sangre que la nutre. Esa es la sangre funcional. Para él nutrirse, se da a través de la arteria coronaria. Coronaria derecha, coronaria izquierda. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se distribuye. Pero fíjense que la coronaria izquierda se divide en circunfleja, que va por todo esto, y la derecha viene acá. Pero tiene este pedacito que no está recorrido por coronaria. Ese pedazo que no está recorrido por coronaria, pero que sí está irrigado, se llama cono arterioso. Cono arterioso. Ok, ya esto lo vimos. Aquí vemos igual, aquí vemos mejor el pilar de primer orden con las cuerdas que van a la cara ventral de los festones de la palma. ¿Ok? Para que no, cuando cierran no se pasen. Epa, hasta aquí. Este es tu cierre hermético. ¿Ok? Para que la sangre no se devuelva a la aurícula cuando los ventrículos están enviando sangre a los pulmones y al tejido, a todo el organismo. Ok, ahora nos vamos con la irrigación de todo. ¿Ok? Hoy vamos a dar y vamos a dejar para el miércoles la irrigación de la cavidad pélvica y miembro pélvico y la irrigación de miembro torácico. ¿Okay? El resto lo vamos a ver hoy. Entonces, cada arteria va a tener origen, colaterales y terminales. Cada arteria, origen, colaterales y terminales. Origen y terminales tiene que tener. Colaterales no es obligatorio. Pero las colaterales son las arterias que emiten y se sigue llamando así. Las terminales donde deja de llamarse así para tomar otro nombre. Se divide y toma otro nombre, o hay una estructura que demarca, hasta aquí se llama así, de aquí en adelante se llama de otro nombre. ¿Ok? Entonces, el tronco aórtico primitivo, ¿ok? ¿Se origina de dónde? Se origina del ventrículo. ¿Qué?
izquierdo. ¿Ok? Y va a tener una longitud de unos 2-3 centímetros. El sello quedó allá. Allá en el sobre mi escritorio. Ajá. Ok, entonces tenemos el tronco órtico primitivo, que tiene una longitud de 2-3 centímetros. Entonces se origina del ventrículo izquierdo y termina dando origen a dos grandes vasos: a la aorta caudal y a la aorta craneal, que en el humano es ascendente y descendente, porque una va hacia arriba y otra va hacia abajo, pero en el bovino es cuadrúpedo, una va hacia adelante y otra va hacia atrás. ¿Ok? Entonces, se origina del ventrículo y termina dando origen a las dos arterias aorta, craneal y caudal. Pero en su recorrido ya da unas arterias que se llaman, sin tener nombre, ¿cómo se llaman las que se originan durante el recorrido de una arteria? ¿Cómo? Colaterales. En este caso, el tronco órtico primitivo me da dos colaterales que se llaman arterias coronarias. Coronaria derecha, coronaria izquierda. La coronaria derecha se dirige entre el origen de la aorta pulmonar y el origen del aurículo ventricular derecho. Se va hacia adelante y luego hace el recorrido por todo el surco aurículo ventricular derecho hasta llegar al surco interventricular derecho o subsinusual. La arteria coronaria izquierda sale hacia la izquierda y se va a dividir en dos. Una que desciende por el surco interventricular izquierdo, que se llama arteria interventricular paraconal, y la otra que sigue el surco auriculo ventricular izquierdo, le da toda la vuelta y cuando llega al surco interventricular derecho se une con la coronaria derecha y baja por el surco interventricular derecho, constituyendo la arteria interventricular subsinusual. Esto es lo que le acabo de decir. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Bueno. Luego, el tronco órtico primitivo, tenemos la craneal, la aorta craneal y la aorta caudal, que son las terminales del tronco órtico primitivo. Nos olvidamos ya del tronco órtico primitivo. Ahora nos vamos a enfocar en las dos terminales de esto, en la aorta craneal y en la aorta caudal. Aquí podemos ver, miren, el recorrido. Esta es la coronaria derecha, sale, se va por el surco auriculo ventricular derecho y llega aquí. La izquierda sale, se divide en la arteria interventricular paraconal que baja por el surco aurículo interventricular izquierdo y viene la circunfleja, le da la vuelta al corazón y se une con la derecha para descender por el surco interventricular derecho y constituir la arteria interventricular subsinusual. El espacio por donde no pasa coronaria, miren, aquí llega y viene acá, aquí viene y envuelve todo, pero este pedacito no tiene coronaria. Es lo que se conoce como cono arterioso. Los que tienen corrosión, no sé si a alguno le tocó corazón, así le debería de quedar el trabajo. ¿Ok? Porque ese es el trabajo de la corrosión. Uno le inyecta las arterias con una resina que cuando polimerice se pone dura y cuando yo lo mete en el ácido se va a comer todo el miocardio, vamos a decirlo. Pero eso como es plástico no se lo come y me quedan así. ¿Ok? Ahora vamos a la aorta craneal. ¿Okay? La que se encarga de dar la irrigación, aparte de la cavidad torácica, al miembro torácico, al cuello y a la cabeza. ¿Okay? Entonces, tenemos que él se origina, ¿ok? ¿Se origina de quién? ¿De quién se origina la aorta craneal y la aorta caudal? ¿Cuál
ventrículo. ¿Y dónde termina? ¿Aquí da origen? No, las coronarias son colaterales. Se termina dando la aorta craneal y la aorta caudal. Entonces, esta aorta craneal es terminante del tronco aórtico primitivo. O sea, no pueden seguir la secuencia. Tenemos que ir, porque tienen que aprender el nombre, o sea, el origen, terminación y colateral. ¿Ok? Origen, terminación y colateral. ¿Se origina de dónde? Del tronco aórtico primitivo. Es terminal del tronco aórtico primitivo, junto con la aorta caudal. Son las dos que se bifurcó y dio origen a esas dos arterias. Dejó de llamarse tronco aórtico primitivo para llamarse aorta craneal y aorta caudal. Vamos con la aorta craneal. Rapidito, ¿de dónde se origina? Si vengo de decirlo. Del tronco aórtico primitivo. Es terminal del tronco aórtico primitivo. ¿Ok? Y va a seguir y va a terminar en una arteria que se llama, o en un tronco que se llama bicarotidio. Bicarotidio. Hay unos que llaman tronco brachiocefálico a la parte porque va al brazo y a la cabeza. Brachiocefálico. Entonces, la aorta craneal se origina del tronco aórtico primitivo y termina en el tronco bicarotidio. Pero en su recorrido me da colaterales. ¿Y qué colaterales da? La primera es la arteria subclavia. Una derecha y otra izquierda. Yo voy a explicar una sola porque las dos son iguales, aun cuando pueden existir ciertas variaciones. ¿Okay? La subclavia, derecha y de izquierda, van a terminar en una arteria que es la arteria axilar, que es la responsable de darle irrigación a todo el miembro torácico. Esa la dejamos hasta ahí. El miércoles la retomamos. ¿Ok? Entonces me voy a la subclavia. ¿De dónde se origina la subclavia? De la aorta craneal. Es colateral de la aorta craneal. ¿Y dónde termina? La subclavia, ¿dónde termina? En la axila. En la arteria axilar. Se origina de la aorta craneal y termina en la arteria axilar. Si yo pregunto dónde se origina la arteria axilar, ¿de dónde se origina? De la subclavia. De la subclavia. Es continuación de la subclavia. Ah, pero es que la subclavia, desde su origen hasta su terminación en axilar, emite colaterales. ¿Cuáles son las colaterales? Miren estas tres. El tronco costocervical, la arteria cervical superficial y la torácica interna. El tronco costodorso cervical me va a dar la arteria escapular dorsal, mírenla aquí. Me va a dar la arteria intercostal suprema, porque si es intercostal está entre quiénes? Intercostal. Entre las costillas. Entre las costillas. Y tenemos la arteria cervical profunda, que va a los músculos de la región cervical inferior. ¿Ok? Ahora, la arteria escapular dorsal me puede dar, en ocasiones, la arteria intercostal dorsal, porque hay unas ventrales. O sea, cada espacio intercostal está dado por una arteria intercostal dorsal y una ventral que se fusionan. ¿Ok? Entonces, la del primer par de costillas me la puede dar la intercostal dorsal, pero si no, los tres primeros espacios intercostales dorsales me lo da la intercostal suprema. Me da la irrigación de los intercostales de arriba hacia abajo, los tres primeros. Luego venimos la arteria cervical superficial, que da ramas a todos los músculos. Y me da la torácica interna, que es esta que vemos allí, miren, en el piso de la cavidad torácica. Esta es la torácica interna. Esta de este lado y la de aquel lado. La torácica interna se origina de quién entonces? Es que colateral de la subclavia, del colateral de la subclavia, torácica interna. Termina a nivel de la séptima costilla. Y vamos a ver, aquí está, la epigástrica craneal. Pero en su recorrido, ella me va a dar ramas
al pericardio, a la pleura, al diafragma, a los músculos pectorales, que son los que están acá. Y también me va a dar las arterias intercostales dorsales, perdón, ventrales, de los 7 primeros espacios intercostales. Entonces ya tenemos las 7 ventrales y dorsales tenemos 3. Entonces ya los 3 primeros espacios intercostales están irrigados completos. ¿Ok? Si yo le pregunto, ¿cómo están irrigados los 3 primeros espacios intercostales? Están irrigados por la intercostal suprema con la torácica interna. Ahora nos vamos, el tronco costocervical, ¿verdad? Termina dando la arteria vertebral. Es la arteria esta que ven acá, mira, va entrando por los agujeros vertebrales. Aquí, va entrando por los agujeros, entra aquí y va recorriendo todo eso, por los agujeros vertebrales. ¿Ok? La arteria vertebral va a dar ramas musculares para todos los músculos de la región y que están alrededor del, y me va a dar ramas dorsales y ventrales que entran, espinales dorsales y ventrales que entran al canal medular y irrigan por arriba y por debajo la médula espinal. Ahora, tenemos la arteria torácica interna, que ya le dije que da colaterales, que son los 7 primeros espacios intercostales ventrales. Pero ella me va a terminar, ¿verdad?, dando la arteria musculofrénica y la epigástrica craneal. Es decir, cuando llega aquí, se va a dividir en musculofrénica y epigástrica. ¿Por qué es la región epigástrica? ¿Sí se acuerdan de la región epigastro, mesogastro y hipogastro? Sí. Pero ustedes el examen y no supieron. ¿Ok? Entonces, se divide allí la arteria torácica interna. ¿En qué se divide? En musculofrénica, y si es musculofrénica, ¿dónde va? ¿Quién tiene algo que se llame frénico? ¿Ah? Fue para el examen, en el anterior, el primer bloque. ¿Cuántas partes tiene el diafragma? Ay, Dios mío, con razón esos resultados. El diafragma tiene un centro frénico o centro tendinoso y una porción muscular. Entonces la arteria se llama musculofrénica porque va todo el diafragma. Va a irrigar la parte muscular y la parte frénica del diafragma. Y la otra arteria terminal de la torácica interna es la epigástrica craneal. La epigástrica craneal y la musculofrénica son terminales de la torácica. Entonces, la torácica, ¿dónde se origina? Colateral de la subclavia. ¿Dónde termina? Dando la musculofrénica y la epigástrica craneal. ¿Y qué colaterales dan? Me da diafragma, los músculos pectorales, a la pleura, al pericardio, y me da las intercostales ventrales de los 7 primeros espacios intercostales. Como que se me activa el hielo. Me cansé. Ajá. Estamos entonces, origen y terminación de la torácica interna. Origen, terminación y colateral. Y en todas se tiene que estudiar así. Origen, terminación y colateral. Origen, terminación y colateral. ¿Ok? Entonces, fíjense, la musculofrénica, ramas intercostales ventrales de la octava y novena. Ya, el otro fue hasta la 7, la torácica interna, ahora la musculofrénica da la 8 y 9. ¿Ok? Me va a dar ramas al recto abdominal, al transverso del abdomen, es decir, aquí, en el epigástrico. Ahora la epigástrica craneal va a intercostales ventrales que faltan, o sea, 11 y 12,
va a dar ramas al recto abdominal y la costo abdominal ventral que va hacia atrás, que se va a unir con una que viene de atrás, que la vamos a ver el miércoles. La epigástrica superficial y profunda craneal, que son las terminales de la epigástrica craneal y que se une con las epigástricas superficiales y profundas caudales, que las vamos a ver el miércoles. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miren, la aorta craneal, la aorta caudal. Aquí tenemos el tronco costocervical, que me da la torácica interna, mírenla aquí. ¿Ok? Me da y termina aquí, a esto que cortaron aquí fue el axilar, porque quitaron el miembro, que es la terminal que va a dar la irrigación al miembro torácico. ¿Ok? Aquí tenemos la cervical profunda, la intercostal suprema, etcétera, etcétera. Ahora, dijimos que la aorta ascendente o tronco bicarotidio termina dando origen al tronco bicarotidio. Esto es tronco brachiocefálico, termina dando origen al tronco bicarotidio. Si es un tronco, es un pedacito pequeño, 1, 2, 3 centímetros. Y como dice el nombre, bicarotidio, se termina dividiendo en dos carótidas, carótida derecha y carótida izquierda, que son las responsables de llevar toda la irrigación a la cabeza. Entonces tenemos el tronco bicarotidio, da entonces a las arterias carótida común derecha e izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué es común? Porque más adelante esa se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida interna desaparece, es un cambio, no se desarrolla. Y la que se desarrolla es la carótida externa. En su recorrido me va a dar origen a las arterias tiroideas, que van a la laringe, a la faringe y a los músculos de esa zona aquí. ¿Ok? Ahora, ramas musculares que van también al esófago y tráquea, a este nivel, al inicio de la tráquea y del esófago. ¿Ok? Va a dar la arteria, va a terminar, va a dar la arteria occipital, como les dije, da la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna es vestigial. La externa sí es la terminal de la carótida común que se desarrolla. La carótida externa termina dando origen a la arteria maxilar, pero en su recorrido me va a dar el tronco linguofacial. Si me dicen que el linguofacial, ¿a dónde va? A la lengua. ¿Y a dónde más? A la cara. Exactamente. ¿Ok? Tenemos la arteria auricular caudal. Si es auricular, ¿a dónde va? Al oído de la oreja. Macetérica, ¿a dónde va? Músculo macetero. Al músculo, se lo pregunté en el examen, no lo supieron tampoco. El músculo macetero. Y la arteria temporal superficial que va aquí a la región temporal. ¿Ok? Aquí está, lingual y facial. Aquí tenemos un resumen. El tronco brachiocefálico, aorta craneal, me da origen a la subclavia derecha, subclavia izquierda. Aquí la corto porque lo que hace aquí es lo mismo que hace de ahí para allá. Me da la subclavia izquierda, en este caso. Torácica interna. Da el tronco costocervical y la cervical superficial. Y termina dando la arteria axilar, que es la responsable de irrigar el miembro torácico. Ahora, el tronco costocervical termina en la vertebral, pero antes me ha dado la cervical profunda, me le ha dado la intercostal suprema y me ha dado la escapular dorsal, que son estas que están acá. ¿Ok? Aquí le vemos un poco más ampliado entonces lo que es la carótida. Vamos a ampliarlo acá. Aquí, la carótida interna es vestigial, desaparece. La carótida externa me va a dar el tronco linguofacial, me va a dar la arteria auricular caudal, me va a dar la arteria macetérica, me va a dar la temporal superficial, que va a la auricular dorsal, rostral, a los cuernos, a los párpados superiores, párpados inferiores. Y termina dando ¿quién? La maxilar. Entonces la carótida externa se origina de la carótida común y termina en la maxilar.
y me da estas cuatro como colaterales. Ahora, la maxilar que se origina de la carótida externa se distribuye en la rama pterigoidea, la temporal profunda, la bucal, la oftálmica, la malar, la infraorbitaria y la palatina. Se va a todo eso. ¿Okay? Aquí vemos. Esta es la carótida común. Aquí da la carótida externa, porque la carótida interna desaparece. Aquí está el tronco linguofacial que me da la lingual y la facial. Aquí hicimos un corte, tronco linguofacial, ¿ok? Y vemos acá entonces como tenemos la auricular, tenemos la temporal y termina dando la maxilar que va a dar todas esas. Que les dije, la malar, la bucal, la pterigoidea, ¿ok? Todas esas, la maxilar que es terminal de la torácica externa. Ahora nos vamos con la aorta caudal, terminamos con la distribución de la aorta craneal. Nos vamos con la aorta caudal que tiene, la dividimos en dos. La que recorre dentro de la cavidad torácica se llama aorta torácica. Y cuando pasa la cavidad abdominal se va a llamar aorta abdominal. ¿Quién la separa? El diafragma. Esa es la división. No es que se divide en dos, no. Se llama aorta torácica hasta donde está el diafragma. De ahí para atrás se llama aorta abdominal. Ok, entonces, la aorta torácica se origina del tronco aórtico primitivo, porque es la terminal. Las dos terminales son las dos arterias aorta craneal y caudal. Entonces, la aorta craneal caudal se origina del tronco aórtico primitivo y termina ¿dónde? En el diafragma. Para dejar de llamarse aorta torácica y llamarse aorta abdominal. En su recorrido me da estas colaterales. Me da el tronco brónquico esofágico. Si es un tronco, sabemos que es cortico y después se divide. Y si se llama brónquico esofágico, va a ir a los broncos y a qué más y al esófago. La brónquica se divide después en brónquica derecha y brónquica izquierda, porque esta sí es la arteria que nutre el tejido del pulmón. La otra sangre que le llega es funcional, ella no toma sangre de ahí para alimentar su tejido. ¿Sí me explico, verdad? Y las esofágicas se dividen en craneal y caudal, porque el esófago da lugar. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, brónquica derecha e izquierda, esofágica, craneal y caudal. Me va a dar las ramas intercostales de los últimos espacios, mírenlas, dorsales, mírenlas aquí. Todas las intercostales dorsales. ¿Ok? Y me va a dar, antes de pasar al diafragma, da una rama al diafragma, al centro frénico, y se llama frénica craneal. Porque hay una frénica caudal que me la da la aorta abdominal una vez que se convierte en abdominal. Apenas pasa aquí, me da una rama al centro frénico, entonces esta se llama craneal y la otra se llama caudal. Aquí vemos la aorta, la porción torácica, vemos las intercostales, dorsales, ¿ok? Y aquí va el esófago, entonces me da esofágica, craneal y caudal y brónquica derecha e izquierda. Ok. Ahora nos vamos a la aorta abdominal. ¿Dónde se origina la aorta abdominal? ¿De quién se origina? Del diafragma, no. A nivel del diafragma. Es la continuación de la aorta torácica. Y va a terminar a nivel de la región lumbosacra, dividiéndose en 4 o en 5 arterias. Las 4 que son fijas son las 2 ilíacas internas y 2 ilíacas externas. Las ilíacas internas me irrigan toda la cavidad pélvica y las ilíacas externas me irrigan el miembro pélvico y parte ventral del abdomen. Y la quinta es la sacra media. Pero como es variante, a veces no se origina de allí, sino que se origina de una de las 2 ilíacas internas porque es impar. No se origina de las dos, de una o de la otra. ¿Ok? Pero en su recorrido
desde su origen como continuidad de la torácica hasta su terminación en la cuadrifurcación de la aorta abdominal, porque da origen a 4 arterias, da nada más y nada menos que todas estas colaterales. Da la rama frénica caudal. Hay una craneal y apenas pasa, da la frénica caudal. Da el tronco celíaco. Ahorita lo vamos a ver. Mesentérica craneal. Las adrenales que dan a las glándulas adrenales. Las renales a los riñones. La genital que va al ovario en la hembra, al testículo en el macho. La mesentérica caudal y las arterias lumbares. Entonces miren, estas son las colaterales de la aorta abdominal. Pregunta de examen. Ahora, ya dijimos que la... ¿Qué pasa? Ahora, la frénica caudal va al centrofreno, que es la primera colateral de la abdominal. La otra es el tronco celíaco, miren todo lo que hace. El tronco celíaco, ¿ok?, va a dar origen a 3 arterias colaterales. La esplénica, la hepática y la gástrica izquierda. La esplénica, ¿a dónde va? Al esplénico. ¿Cuál es el esplénico? ¿Qué otro nombre recibe? Fue para el examen y va para el examen del lunes. ¿Qué es el esplénico? Ay, mi madre. Hay que repasar. El esplénico. El esplénico, Claudia, ¿qué es? Por aquí dice que tiene un músculo. No, es un órgano hematopoyético. Vaso. El vaso. Vaso o esplenio. Nos engañamos. No les digo más. Ok. La esplénica, como está en el lado izquierdo del rumen, de una vez va a dar la ruminal derecha, ¿okay?, de ambos lados, la epiploica, la ruminal izquierda, que a su vez da la reticular. La hepática, si es hepática, ¿dónde va? Hígado. Estamos mal, muy mal. La hepática me va a dar ramas pancreáticas. ¿Sí saben que existe un órgano que se llama páncreas, verdad? Sí. Como están, parece, o no vinieron a clase, o ni han mirado la clase, que ya les digo que para el examen. Por razón ese resultado no se puede esperar. Ok, la rama pancreática, la hepática derecha e izquierda, okay, cística, que la cística va a ¿dónde? A la vesícula biliar, ok, la gástrica derecha, y la gástrica izquierda me da la gastroepiploica izquierda, porque va al estómago y al epiplón. ¿Saben lo que es epiplón? Aumento. O epiplón o aumento, ok. Y me da la rama gástrica que va al retículo, al omoazo y al abomazo. ¿Ok? La hepática se termina dando la gastroduodenal, que a su vez da la pancreático-duodenal craneal y la epiploica, gastroepiploica derecha, que se une con esta gastroepiploica izquierda. Y terminan de irrigar todo el epiplón, el menor. Aquí vemos, este es el vaso esplenio, este es el hígado, aquí está el tronco celíaco, aquí está la esplénica, aquí está la hepática, ¿ok? Y aquí está el resto. Ahora, la aorta, ya vimos el tronco celíaco, ¿verdad? Ya les dije que terminaba en ilíacas internas, ilíacas externas o sacra media. Termina en 4 o en 5, 2 ilíacas internas, 2 ilíacas internas y una sacra media. Si la sacra media no se origina de esta, se origina de una de estas dos. De una de las dos. Porque es impar. Entonces no se origina de las dos, se origina de una de las dos. Y seguimos. La otra colateral es la mesentérica craneal. Que miren a dónde va. Da ramas pancreáticas porque va en el mesenterio. ¿Saben lo que es el mesenterio?
varias partes del órgano al techo de la cavidad abdominal, se llama meso. Entonces tenemos ramas pancreáticas, pancreático duodenal caudal, la arteria cólica media, iliocólica, las ramas colaterales y eyunales iliales. ¿Okay? Luego vienen las arterias adrenales, que dan a las dos glándulas adrenales derecha e izquierda. Da las renales a los dos riñones derecho e izquierdo. No se originan una al lado de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué no se originan así paralelas? Tiene posición de boxeador zurdo. ¿Ok? Y tenemos luego la arteria genital, ovárica en la hembra, testicular en el macho. La mesentérica caudal, que me da la cólica izquierda, y las arterias rectal craneales, es decir, ya está irrigando la última parte del intestino grueso. Y tenemos las lumbares, que son las que van a irrigar todos los músculos de la región sublumbar. ¿Ok? Aquí tenemos ese resumen, se lo puedo enviar. ¿Ok? Y mírenlo aquí un poquito más ampliado. Este es el diafragma. Aquí es la aorta torácica, aquí es la aorta abdominal. Frénica craneal, frénica caudal. Y así todo el tronco celíaco, la mesentérica craneal. Aquí tenemos las adrenales, tenemos las renales, tenemos la mesentérica caudal, las lumbares y la cuadrifurcación de la aorta abdominal. ¿Okay? Aquí la vemos, la cuadrifurcación, las dos ilíacas internas, dos ilíacas externas. Las renales, una acá y otra acá. ¿Okay? Tenemos la hepática, o tronco celíaco, y así sucesivamente. ¿Okay? Esta es la ilíaca interna y esta es la ilíaca externa. La interna se encarga de irrigar la cavidad pélvica, y en la hembra, bueno, están los órganos del útero, la vagina, la cervix, y en el macho es diferente y la veremos el próximo miércoles.